Bueno, varios temas, ¿no? Mañana, como les decía, el Tribunal Constitucional va a ver el recurso de habeas corpus de Keiko Fujimori. Entiendo que desde muy temprano, ya desde las 9:30 de la mañana. Sin embargo, hoy, a pedido de uno de los magistrados, el doctor Sardón, se votó la posibilidad de que no sea este Tribunal Constitucional, o no tal cual, evidentemente, sino el que se recomponga después del 30 de septiembre, fecha en que el Congreso de la República va a elegir a alguno de los miembros. Ojo, no hay que olvidarse, tienen que 6 magistrados ya han cumplido su periodo y tienen que ser cambiados. No significa que el 30 de septiembre van a ser cambiados los 6, puede ser cambiado uno, puede ser cambiado 2 o 3 o quizá ninguno. Pero lo que pidió el magistrado Sardón es que esta decisión importante, crucial, coyuntural de Keiko Fujimori lo vea ya el Tribunal Constitucional recompuesto. Sin embargo, todos sus colegas le dijeron no. No, esto no va a ser así. Nosotros estamos en pleno derecho de ver este caso. El Tribunal Constitucional es independiente y no habría por qué no verlo. Entiendo que el único que se abstuvo en la votación fue el magistrado Ferrero. Luego los demás votaron en contra. Estamos ya en el programa con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche en Quién tiene la razón. Magistrado. Gracias, Omar, por la invitación. Bueno, hoy ha habido en el tribunal dos cosas muy importantes. A ver, vamos con eso. Primero, lo que acabas de mencionar, y segundo, la visita que hemos tenido, una conversación muy fructífera, claro que sí, con los representantes de la Comisión de Venecia que están viendo la consulta que le presentó el presidente del Congreso. Con respecto a lo primero que planteas, en realidad, el 30 de este mes puede darse una votación. Sabemos que hasta amparos con medidas cautelares se han planteado, hay muchos cuestionamientos, hay 5 bancadas. Yo te voy a decir lo que siempre digo: nosotros hemos sido elegidos para desempeñar esta honorable función de magistrados del Tribunal Constitucional, y lo haremos hasta el último minuto que nos toque hacerlo. Y lo haremos con la mayor entrega, con la mayor dedicación y con la mayor responsabilidad. Por eso le dijeron no al pedido, digamos, de su colega nosotros tenemos Sardón. que seguir actuando en funciones hasta el último momento. ¿Cómo le decimos a los ciudadanos que eran las decenas de casos que se van a ver mañana del día anterior? ¿Sabe qué? No lo vamos a ver. Ahora, no se entiende cuál era el argumento del magistrado Sardón para solicitar, digamos, que ya el habeas corpus lo vea el Tribunal Constitucional recompuesto. Se le cuestiona a él ser bastante cercano al fujimorismo. Yo no voy a hacer juicios de valor político, yo voy a hacer referencia a lo que él mencionó en la sesión. Él mencionó que consideraba que estando ya a portas nuestra salida, cosa que siempre es discutible. El Congreso ha pasado veces, en ocasiones anteriores, que se le han presentado varios candidatos y no ha escogido a nadie. 2, el que escoja el tribunal no implica un reemplazo inmediato, porque aun cuando cambia a 1, a 2 o a los 6, que ya hemos vencido mandato, hay un plazo hasta de 10 días hábiles. O sea, cuando hablamos, para los que están escuchando, los días hábiles son los días que no son ni domingos, claro, ni feriados. Entonces él decía, dediquemos esos días para lo que tengamos pendiente. Bueno, eso es muy relativo. Mi despacho, con todo respeto, tiene solo 10 expedientes pendientes. Entonces, hay algunos que tienen bastantes más, entonces... pero lo que no podemos, Omar, lo que no podemos hacer al señor televidentes, es dejar de impartir justicia. No le podemos decir a alguien cuya libertad, cuya propiedad, cuya dignidad esté en riesgo: ¿sabe qué? Como no sabemos hasta dónde vamos a llegar en nuestro mandato, dejemos congelados los procesos y veremos cuándo los resolvemos. Ahora, yo tengo mucho respeto porque empieza distinto, pero creo que nuestra obligación es hasta el final estar asumiendo las funciones, porque de repente el Congreso no hace cambios y además hay un plazo para esos cambios. Y un detalle que no se ha mencionado: no es el Congreso quien señala quién de los magistrados, si es que no nos cambia los 6, se va. La costumbre es muy clara: son los mismos magistrados del tribunal quien, si por ejemplo hay menos vacantes de los que salen, es el quien decide quién se va.
Es decir, a mí me gustaría detenerme, porque no se ha mencionado efectivamente ese punto y según he venido escuchando a varios parlamentarios, entendía que la decisión de a quién se cambie, es decir, si reemplazamos al magistrado Eloy Espinosa, a la magistrada Ledesma, al magistrado Saldaña, Miranda, perdón, dependía del Parlamento, no depende del Parlamento. No, la ley orgánica no dice eso. Tradicionalmente siempre lo que ha ocurrido es una votación dentro de los mismos magistrados del tribunal para ver quién o quiénes son los que salen. Eso pasó entre el magistrado Vergara y el magistrado Landa. Eso es lo que pasó cuando se dio la situación de quiénes dentro de 4 magistrados era quien salía y decidieron por el magistrado García Toma y no por el magistrado Magdiel González, no por el magistrado Bardelli o por el magistrado Álvaro Landini en su momento. ¿Eso es una práctica, digamos, que se ha hecho habitual o es algo que está, digamos, ya escrito en la normativa? El reglamento de la ley orgánica no dice nada, pero es una práctica establecida, estamos hablando desde por lo menos unos 15 años. Pero podría generar un punto de controversia si el Congreso de la República dice, miren, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar a la magistrada Ledesma, al magistrado Eloy Espinosa. ¿Eso generaría un factor de disputa? Yo creo que independientemente de las personas, la elección de miembros de una tribunal constitucional es algo que se tiene que buscar hacer generando los mejores y mayores consensos posibles. ¿Están dadas las condiciones, magistrado? Bueno, yo creo que hay muchos problemas que debieran resolverse. Ninguno de nosotros tiene vocación de quedarse toda la vida, ¿eh? Yo soy muy claro de haber tenido el honor de haber sido a la primera vez que postulaba magistrado del Tribunal Constitucional del país, siendo un profesor toda mi vida de constitucional y administrativo, es el máximo mérito que uno puede alcanzar y eso sin duda nos honra. Pero tenemos responsabilidad administrativa y hasta penal para mantenernos en el cargo mientras no se nombre a nuestro reemplazante. Ok, pero ¿le genera suspicacias el proceso que se está llevando en este momento? Y lo que debería todo... Mire, yo le voy a comentar cómo fue nuestro proceso. Y creo que eso implica qué garantías básicas se tienen que tomar. Nuestro proceso primero sale después de un cuestionamiento a un proceso anterior que tiene que desactivarse porque se hablaba de cuoteo entre grupos políticos. La famosa repartija. Yo no he usado el título. Bueno, así le puso la opinión pública después de los audios, ¿no? Pero después nosotros fuimos no solo invitados, a nosotros se nos entrevistó por las fuerzas políticas, fuimos a los medios que quisieron hablar con nosotros. Hubo un periodo para que el ciudadano no solo conociera quiénes éramos, sino pudiera plantear observaciones y tachas. En mi caso se plantearon un par de tachas que absolví y que me permitieron seguir candidateando. O sea, hubo la posibilidad, y los candidatos fuimos elegidos. Ha habido muchas elecciones en las cuales no se pudo elegir a nadie porque no se alcanzaban 2/3. Se llegó a generar un consenso político razonable entre todas las bancadas que eran 6 puestos disponibles y los 6 tuvimos más de 2/3 de los votos. Entonces, yo creo que hay condiciones que en nuestra elección que debieran darse en cualquier otra elección. Sobre todo si lo que estamos hablando, Omar, señores que nos están viendo, es de un escenario en el cual la gente quiere creer en sus autoridades. Y sobre todo en aquellas que por el rol que le toca tienen que moderar o tienen que componer situaciones de conflicto o de incertidumbre. Y ese es el papel precisamente algo como el Tribunal Constitucional. Pero por eso, para redondear la idea, la coyuntura actual, con las formas que se ha dado, con los tiempos que se han dado, estableciendo la comisión el 13 de septiembre y eligiéndolos el 30 de septiembre, ¿es la mejor? ¿Es la que nos garantiza un proceso transparente, pulcro, legítimo? Sin perjuicio de algunos nombres que candidatean que son profesionales de primer nivel, creo que todos y ellos mismos hubiéramos preferido que las cosas se den de una manera diferente. Creo que ayuda a la credibilidad de las instituciones que la gente sepa quién está eligiendo, bajo qué trámites está eligiendo, que pueda decir su verdad, su punto de vista sobre si la persona elegida reúne o no las condiciones y por qué se escoge a esta persona y no a otras,
por qué, por ejemplo, hubieron 14 invitados y ahora son 11, que llevó a que otros 3 se quedaran en el camino, y cuál va a ser la justificación, porque no se van a elegir 11, sino eventualmente como máximo a 6. Claro. Entonces, estas cosas, mi querido amigo, tienen que hacerse dándole la mayor legitimidad posible a lo que se haga. Ahora, el tribunal resuelve cosas, no solo como Keiko Fujimori. sí, claro. El tribunal está no sé si Nakazaki habrá desistido o no de aquello, pero se está presentando también cuestionamiento a la negación del indulto a Fujimori. En cualquier momento llega el convenio firmado con Odebrecht para ver si hay situaciones de delación premiada. Vemos mañana mismo un caso donde la Telefónica reclama a la SUNAT más o menos 2.000 millones de soles. Entonces estamos hablando de situaciones que requieren estudio, conocimiento, un perfil de cosas que no se pueden generar de la noche a la mañana. Son casos, como usted menciona, magistrados, sumamente sensibles, como todo el tema del Lavallato. Mucho ya se habla de que está en riesgo, digamos, toda la investigación del caso, no solamente los políticos peruanos, sino también a empresarios, los esquemas de corrupción que hay hacia adelante. Esos casos se ponen en riesgo bajo, digamos, un proceso cuestionado por la población y cuestionado por diversos sectores. Yo creo que quien llega a una instancia como un tribunal constitucional debiera ser alguien elegido en un proceso que permita a la ciudadanía tener claramente a quién está eligiendo y a quién otorga su confianza o la otorga a través de sus representantes. Creo que eso se dio con claridad en nuestro proceso. Nosotros tuvimos en la entrevista de todas las bancadas, absolutamente de todas. No hubo una sola bancada que se mantuviera al margen. En este momento hay 5 bancadas que están planteando incluso un recurso de nulidad. ¿Le quita legitimidad al proceso? Yo creo que no genera las mejores condiciones para el proceso. Ahora, incluso hay un pedido de grupos civiles, de IDL, donde se han sumado otros grupos, pidiendo ante el Poder Judicial, interponiendo una especie de medida, una medida de amparo para evitar y detener este proceso. ¿Eso es legal? Lo más delicado no es el planteamiento del amparo en sí, lo más delicado es que se está planteando lo que llamamos los abogados una medida cautelar. Exacto. ¿De qué se trata esto para quienes nos ven? Yo, mientras se resuelva el caso, quiero evitar que cambien las condiciones de ese caso que quiero resolver para que lo que resuelva no decaiga en una fórmula que no se pueda cumplir. Uh-huh. Entonces, lo que se está planteando, lo que ya se ha planteado, tengo entendido, es un amparo con una medida cautelar de suspensión del procedimiento el día 30. Sí, porque dice que no están dadas las condiciones ni los mecanismos de publicidad ni transparencia del proceso, es lo que ha planteado. Yo no voy a hacer juicio de valor. No, es lo que dice la medida cautelar. Pero eso es lo que está planteado, y está planteado un recurso de nulidad de 5 fuerzas políticas y algunos miembros de otras fuerzas. Y no nos engañemos, si el presidente de la República, entonces, quien ha dicho que antes que termine el mes podría plantear una cuestión de confianza frente a su propuesta de que se discuta reformas constitucionales, cumple con ello, el escenario cambia drásticamente. Entonces, yo cuando estudiaba y enseñaba fuera del país, conversábamos los profesores, al noruego le pasaba una cosa al mes y nos pasaba tantas cosas que el profesor director nuestro decía que del Perú se puede decir mucho menos que es aburrido. Entonces, la dinámica política social es tanta que no sabemos qué es lo que podría pasar de aquí al 30. Podrían pasar muchas cosas. ¿Pero esto qué quiere decir? Es decir, si esto es aceptado en el Poder Judicial porque la medida ha sido presentada ante el Poder Judicial, ¿qué pasa ahí? ¿El proceso se detiene? ¿El Congreso se ve en esa obligación? Ninguna autoridad puede desconocer el mandato de un juez. Así como nosotros hemos dispuesto muchas veces que haya leyes que sean consideradas inconstitucionales o con un trabajo que se conoce poco pero que es muy importante. Hemos en ejecución de sentencia conseguido que se esté capacitando a funcionarios para que den los servicios públicos en zonas
como Abancay, como Cusco, en lenguas originarias, para que el ciudadano que no sabe castellano pero que habla en quechua lo puedan atender en quechua, y eso las autoridades no la pueden eludir. El mandato de una medida cautelar tomada por un juez de un tribunal constitucional o un juez del Poder Judicial es de cumplimiento ineludible. Es decir, magistrado, un juez podría detener el proceso de selección de los nuevos candidatos al TC. Y esa decisión, ese juez podría variarla o podría ser impugnada ante su superior jerárquico, y que serían unos jueces de corte superior, y esos jueces podrían mantener esa decisión o podrían revocarla. Perfecto. Volvamos rápidamente al caso de Keiko Fujimori. Hemos hablado de todo el tema de la elección, pero mañana se va a ver el habeas corpus finalmente. Le dijeron a su colega Sardón que no procedía a su pedido. Mañana esto se ve, entiendo, a primera hora. Sin embargo, hay 61 casos, ¿verdad? También en pendientes. Así es. ¿Cuál va a ser el proceso, digamos? El tema es es muy fácil. Hay 61 casos que se van a resolver. En algunos de ellos, la mayoría, las personas piden la posibilidad, los abogados de las partes de poder hablar. También nosotros, en una lógica de legitimar decisiones y hacer más participativos los procesos, permitimos que no solamente los abogados, sino los ciudadanos involucrados en el proceso, porque son los que se pueden ver perjudicados, porque son especialistas en el tema y tienen algo que decir, lo que llamamos peritos. Hay diferentes tipos de participación, todos pueden intervenir. No en los 61 casos se anota todo el mundo, pero sí en por lo menos las 2/3 partes de ellos, con lo cual es una sesión maratónica la que nos... ¿Pero arrancan con Keiko Fujimori por ser un caso emblemático? Es lo más probable, porque en principio, en este caso, hasta donde tengo entendido, no está pidiendo Keiko Fujimori hablar desde prisión. Cuando hay estos casos se hace la conexión. Y segundo, se suele poner estos casos al inicio porque estos casos demandan un despliegue de seguridad y demás, que si el tiempo se alarga es más difícil sostenerlos, ¿verdad? ¿Pero de quién depende? Bueno, depende de la decisión tomada por el presidente del tribunal, en coordinación de un lado con su equipo policial y de otro lado con su relator, que es el que, como su nombre lo señala, lleva el recuento del orden de las causas a discutir. Pero principalmente depende del magistrado Blume, que esto se vea en el primer orden de... Bueno, de finalmente él, tiene que tomar decisiones consultadas con los expertos al respecto, ¿no? Ahora, yo le quería preguntar ya en el fondo del tema del habeas corpus de Keiko Fujimori, porque lo que hemos escuchado de parte de la defensa es que este caso es pero muy similar al caso Humala Heredia, que justamente salen de la prisión preventiva gracias a un fallo del Tribunal Constitucional. ¿Podemos decir que estamos frente a casos sumamente similares y, bueno, que de por sí la suerte de Keiko ya estaría echada viendo el caso Humala Heredia, o no es así? Lo que hizo el tribunal en el caso Humala Heredia es establecer criterios, Omar. O sea, ¿qué criterios tenemos que seguir cuando nos encontramos que un fiscal le pide a un juez manejar una medida tan drástica como una prisión preventiva? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de la prisión preventiva? Y creo que, aunque no sé cómo andamos de tiempo, pero que es importante precisarlo. Una prisión preventiva es la decisión más drástica que se toma con alguien que todavía no ha sido condenado, para poder asegurar que por la gravedad del delito con el cual está involucrado, el nivel de involucramiento con ese delito y la posibilidad del riesgo de fuga o de obstrucción a la debida investigación, conviene tenerlo apartado o apartada de todo el resto del mundo. Y no se le aplican medidas menos radicales, como puede ser comparecencia, detención domiciliaria, o etcétera, etcétera. Entonces, para que no sea un uso abusivo, nosotros lo que hemos establecido son criterios. Criterios para aplicar a todos los casos, pero eso no quiere decir, Omar, amigos que nos están viendo, que la respuesta sea necesariamente la misma. Yo lo que he dicho es, para evaluar una medida de prisión preventiva tengo que cuidar 1, 2, 3 y 4. En el caso Humala Heredia, el cuidar ese 1, 2, 3 y 4 nos llevó en mayoría a la consideración de que Humala Heredia podían seguir sus procesos
entonces fuera de la cárcel, cosa que no quiere decir que sean inocentes. No, claro, estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Así es, estamos hablando de la investigación mientras tanto. Claro. La fallo de culpabilidad o inocencia es una cosa posterior. Entonces, lo que vamos a hacer, en función a la ponencia que nos presente el ponente y en función a lo que expongan tanto Keiko Fujimori, los abogados de Keiko Fujimori como los abogados del Estado, entonces es armarnos nuestro criterio para ver si el caso está dentro de estos criterios o no lo está. Cambia el hecho, o cambia el escenario, el hecho de que la propia Corte Suprema, en un recurso de casación, le haya dicho a la defensa de Keiko Fujimori que ella debe continuar con prisión preventiva. Entiendo que en el caso Humal Heredia, el recurso de casación ni siquiera fue aceptado. ¿Esto modifica, digamos, el tema de criterios? Allí yo preferiría no entrar en tantos detalles porque es parte de lo que se discute. Lo que se está discutiendo es sobre el sobreviniente. En principio, cuando hay dos casos en trámite, entonces, y yo estoy discutiendo para defender mi derecho de libertad ante el Poder Judicial, entonces el tribunal debiera declarar improcedente. Discuto usted entre el Poder Judicial. No como algún abogado entonces malentendió lo que yo dije en su momento. Pero ¿qué pasa si en el camino que se ha estado discutiendo esto deja de verse, no se resuelve y se ve en el tema en el tribunal? Las consecuencias pueden ser diversas. Entonces, el caso se vio en el Poder Judicial, se terminó de resolver en contra de lo que quería la señora Fujimori, y el caso que su hermana había iniciado ante el tribunal está a punto de comenzar a resolverse. Ahora, ¿es exactamente igual el tratamiento en el Poder Judicial, este caso que se le dio al caso de la señora Heredia y al señor Humala? Ahí me planto. Porque si te digo que sí, te estoy adelantando opinión. Y si te digo que no, también te estoy adelantando opinión. Como insumo, ustedes, los magistrados del TC, pueden usar el acuerdo plenario que se dio en la Corte Suprema, que, digamos, moderó el juez César San Martín. Esto tiene que ser tomado en cuenta al momento de tomar una decisión donde, digamos, se pone, dicen, una valla más alta a la prisión preventiva, o se trata de ser, digamos, más descriptivo con eso. Hay que manejarnos con cuidado con esto. En realidad, yo he visto un espíritu de colaboración entre la decisión tomada en el caso Humal Heredia, un pleno casatorio puntual sobre un asunto de Moquegua, y la intención de discutir la prisión preventiva con más detalle. Lo que no puedo hacer aquí es decir si estoy necesariamente de acuerdo con lo que plantea ese desarrollo. ¿Por qué? No porque yo tenga la competencia como juez constitucional de decir si esto es bueno o malo, pero sí tengo la competencia como juez constitucional de apreciar si estos análisis hechos por jueces de la Corte Suprema, los cuales respeto muchísimo, si se ciñen a parámetros constitucionales porque respetan derechos, o se ciñen a parámetros constitucionales porque respetan competencias. Eso sin duda va a tener que ser parte de nuestra evaluación. Pero con todo cariño, la respuesta no te la puedo dar ahora. Entiendo, magistrado. Ya hablando de tiempos y de procesos, ¿cuánto puede demorar todo el proceso hasta que, digamos, los jueces tomen una decisión en el caso de Keiko Fujimori? Esto empieza mañana, no acaba mañana. Depende del ponente. ¿Podría acabar mañana? Si el ponente nos entrega una ponencia que genera rápido consenso, puede terminar esto muy rápido. Ahora, si el ponente entrega una ponencia que no genera consenso y más bien tiene votación contraria, podría quitársele la ponencia al ponente y la posición que se considere mayoritaria, asumir y nombrarse una nueva ponente o un nuevo ponente. Si el ponente consigue que lo apoyen, pero con votos en contra y con gente que dice, bueno, estoy de acuerdo con el sentido, pero no con tu justificación, y lo que voy a hacer, el que es en contra, voto singular, y el que apoya el sentido, pero no la justificación, fundamento de voto, esto también puede tomar más tiempo. Depende de cuánto consenso genere y cuán rápido presente su ponencia el ponente. ¿Se podría extender más allá del 30 de septiembre?
Sí, podría. ¿Y qué pasa en esos casos si reemplazan a uno de los magistrados? Lo que siempre pasa cuando un magistrado sale es la figura del abocamiento del nuevo. Abocarse es incorporarse. Okay. Yo no estuve porque no era magistrado, yo no estuve porque en ese momento falté por enfermedad o estaba representando al tribunal en otra actividad, entonces se asume una incorporación automática al proceso. ¿Y tendrían que ver el caso? Eso sí, pero hay maneras de tratarlo. De darse esa situación, ese magistrado o esa magistrada que no participó en el caso, estás poniéndote en el supuesto que nos cambien, pero podría ser que mañana se enferme alguno de los magistrados. ¿Ya? Entonces tenemos algún magistrado con un serio caso de diabetes y se puede enfermar, por poner un caso. Entonces, si mañana se enferma uno de los magistrados o lo sustituyen, entonces en el transcurso del proceso lo que puede pasar es que él vea la grabación, porque todas nuestras audiencias están grabadas y uno las puede ver en YouTube, o que pida hacer una audiencia para que solo ante ella o él se repitan las argumentaciones. Esa posibilidad es una posibilidad latente y presente. Perfecto. Una última pregunta. ¿Es verdad que el magistrado José Luis Sardón fue el que planteó en un inicio llamar a la Convención de Venecia y ustedes le dijeron que no era necesario? Bueno, creo que no es un secreto, está en las actas, ¿no? Entonces, él planteó esa iniciativa. Antes que Pedro Lechea. Y nosotros le dijimos en el Pleno que, en primer lugar, no había conflicto presentado y que cosa íbamos a consultar. Entonces, y segundo término, que a cierto punto, porque tanto él como quien le habla somos representantes ante la Comisión de Venecia, entonces, en ese tenor, si no había conflicto de competencias, porque no había cuestión de confianza presentada, qué es y en qué términos era lo que íbamos a consultar. Y todos los otros magistrados le planteamos ante esta intención de José Luis que no parecía conveniente que el tribunal recurriera a la Comisión de Venecia. Que lo que no quiere decir que desconfiemos de la Comisión de Venecia. Es más, hoy hemos tenido una autorización muy interesante. Pero sí es cierto que nosotros, con la salvedad del voto del magistrado Sardón, decidimos que no íbamos a presentar consulta alguna a la Comisión de Venecia. Para terminar, magistrado, ¿qué conversaron hoy día con la Comisión de Venecia? Muy interesante. La Comisión de Venecia lo que nos compartió sus criterios sobre lo que venía constatando, preguntaron cómo se manejaba el término de la cuestión de confianza en el Perú, porque el Perú es un país muy singular, parte de un esquema presidencial, entonces, pero incorpora elementos del parlamentarismo como esta cuestión de confianza, si esto se había dado o no, qué había sido la experiencia de noviembre del año pasado, qué habíamos resuelto nosotros en noviembre del año pasado, y se le dijo, mire, independientemente de cualquier consideración, en noviembre del año pasado nosotros asumimos una comprensión amplia de lo que puede tratarse por una cuestión de confianza. No se nos planteó específicamente reforma constitucional y nosotros constatábamos que en los hechos ya se habían dado casos en los cuales el presidente de la República había pedido la iniciativa de que se discutan sus reformas constitucionales, que el contenido lo ponía el Congreso, y tan lo ponía el Congreso que cuando en un caso el presidente no estuvo de acuerdo ese contenido con lo resuelto el presidente, no dio por denegada la cuestión de confianza, sino pidió que no le dieran los votos en el referéndum. Sí, claro. Entonces, esa situación la explicamos porque, claro, estamos hablando de gente de España, de gente de Alemania, de gente de México, de gente de Chile, de gente de Rusia, que han venido que no tienen por qué conocer el detalle de las situaciones. Es decir, que en la práctica sí se podía plantear el adelanto de elecciones o la cuestión de confianza por una reforma constitucional. En realidad yo no quisiera entrar tan en detalle en eso por motivos obvios. Yo lo que constato son dos cosas, Omar. Lo que constato es que nosotros no hemos hecho el distingo, no hemos impedido que se pueda plantear sobre leyes constitucionales y que este Congreso, frente a este gobierno, con acierto o sin él,
permitió que se hiciera una cuestión de confianza para que el presidente pueda presentar una iniciativa de reforma constitucional. Perfecto, magistrado. Muchas gracias al magistrado Eloy Espinosa Saldaña, dándonos luces sobre este espinoso tema en realidad. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con el abogado de Jaime Yoshiyama, el doctor Humberto Abanto, para hablar también sobre el caso de Keiko Fujimori.